la historia de San Martín es tan grande como la cordillera de los Andes que él cruzó, ¿no? Entonces es a veces muy difícil saber de qué punto tocar de su vida, que ya no se haya dicho o que ya se nos haya enseñado desde nuestra época de escolares hasta hoy, ¿no? Porque es tan vasta su historia. Pero me gustaría tratar de... por ejemplo, ¿por qué se fue, no? ¿Por qué se fue del país? ¿Por qué puso un océano de distancia entre él y su patria, no? A pesar que nunca fue un misterio por qué se fue, era ya debido a la famosa grieta, que hoy llamaríamos la grieta entre unitarios y federales. El tema es así: cuando él regresa del Perú, la idea de él era quedarse a vivir en Mendoza. Él tenía una chacra en la zona de los Barriales, a unos 40 kilómetros de la capital mendocina, ¿no? Él quería quedarse a vivir el resto de su vida allí, traer a su hija, que vivía con sus abuelas en Buenos Aires, y llevar una vida tranquila, ¿no? Pero no lo dejaban tranquilo. En una oportunidad él quiso viajar a Buenos Aires porque su esposa, Remedios, ya estaba enferma, y también para ver a su hija, ¿no? Bueno, le dijeron que no lo haga, que no haga ese viaje, porque por el camino había gente hostil esperándolo. En otra oportunidad le dijeron: mira, en Buenos Aires están queriendo juzgarte por delitos que van a ser muy fáciles de encontrar. O sea, no lo dejaban tranquilo. Por cosas como estas fue que un día él decidió irse, y bien lejos, a Europa, ¿no? En realidad la idea de él era no irse para siempre, nunca fue esa su idea. Él decía: me voy y voy a regresar para cuando se calmen las aguas en ese semillero de intrigas. Así llamaba a Buenos Aires, ¿no? Entonces, me voy por un tiempo, cuando acá se calmen las aguas, yo regreso. Esa era su idea, ¿no? Entonces, va a Buenos Aires a buscar a su hija. Bueno, entonces, la última vez que Mercedita, ¿no es cierto?, la había visto a su padre, era bebé. O sea, esta nena, ya era grandecita, no conocía a su padre. Así que él siempre decía que la otra gran batalla que tuvo que librar San Martín, como es en América, fue sacar a la nena de sus abuelos, de su abuela doña Tomasa. Los Escalada, la familia Escalada, hicieron lo imposible para que San Martín no se llevara a la nena, ¿no? Y claro, porque para la nena, y la nena tampoco quería irse, porque para este hombre que venía a llevársela lejos, para ella era un ilustre desconocido. Por eso es que, tal es así que el viaje de San Martín a Europa duró 72 días. Gran parte de esos días, Mercedita se la pasó encerrada en su camarote, embargada de una profunda tristeza, ¿no es cierto?, que uno se imaginará. Y bueno, era también, ahí comenzó a ser rebelde. San Martín la llamaba, es una diablotín, como que fue criada por su abuela, decía San Martín, por esta nena, ¿no? Bueno, la cuestión es que llega el barco en el que se fue a Europa se llamaba Le Bayonais, y atracó en el puerto de El Havre, Francia. De eso poca gente habla. En realidad la gente cree que se fue directamente a Inglaterra, pero no fue así. Se fue primero a Francia. Bueno, ahora, otro problema que tenía San Martín es que su fama de guerrero lo perseguía por todas partes. O sea, la presencia en Francia, nada menos que uno de los dos grandes líderes de la revolución emancipadora de América, realmente causó un gran revuelo.
O sea, claro, sí, ¿no? Era un nombre muy famoso. Entonces, cuando llega el Havre, él llegó con su hermano Justo. Tenía un hermano que se llamaba Justo. Bueno, entonces prácticamente lo tienen detenido a San Martín en el aeropuerto, les confiscan sus baúles, les revisan todos sus papeles y el ministro del Interior francés le intima a que en forma perentoria abandone Francia con prohibición expresa de no desembarcar en ningún otro puerto francés. Había una gran desconfianza con él. Bueno, entonces, solamente 12... mientras tanto, su hermano Justo viajó a París para tramitar una radicación para él, para Justo y para su hija. El gobierno francés se lo denegó. Así que solamente 12 días pudo permanecer San Martín en Francia. De ahí tomó un barco y se fue a Southampton, ¿no? Bueno, el gran problema con San Martín es que el dinero que él recibía una pensión del gobierno peruano y al mismo tiempo él tenía unos que eran 15.000 pesos de la época y al mismo tiempo tenía un ahorro de 6.000 pesos. El gran problema es que ese dinero rápidamente se iba esfumando, ¿no? Al cambio de la moneda, como es, no valía mucho. Bueno, entonces decidió irse nomás de Southampton a Bruselas, a Bélgica, que era un lugar más barato para vivir, ¿no? Bueno, allí la interna a Merceditas en un colegio privado, y bueno, y el dinero ese que tenía apenas le alcanzaba a él para comer y para pagar el colegio de Merceditas. Ahí fue, desde el punto de vista económico, el peor periodo de San Martín en Europa, ¿no? Un día se va, hay un testimonio muy conmovedor en este sentido del general Miller, chileno, que había sido subalterno de él en los tiempos de la guerra por la independencia. Decía, encontré al gran capitán de Chile, capitán general del Perú, viviendo como cuando vivía de simple cadete en España y comiendo en una casa, en una habitación alquilada y comiendo en una casa de huéspedes, en un comedor comunitario. El padre de la patria argentina comiendo en Europa en un comedor, bueno. En determinado momento alquilan una casa de campo con su hermano Justo. Pagaban unos 200 francos belgas por mes, que serían unos 1.000 pesos argentinos, ¿no? Bueno, y allí en esa casa de campo estuvieron viviendo. Pero San Martín siempre a San Martín siempre le acosaba, como le acosaría a cualquiera, la nostalgia, ¿no? Él supuestamente se había ido solamente por un tiempo, hasta que se calmaran las aguas en la Argentina. Y él siempre quería regresar a Mendoza, como había sido su proyecto original. Y un día, como yo lo digo en mi libro Los secretos de la historia, de ahí estoy sacando todos estos datos que recuerdo, la nostalgia pudo más y se embarcó en un barco inglés. Bueno, el gran problema, vamos a obviar fechas, todas esas cosas, el gran problema es que llegó en el peor momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiempo atrás, días atrás, había estallado una revolución civil aquí en la Argentina. La guerra, en la Argentina estaba en plena guerra civil. Lavalle había fusilado a Dorrego, así que todo el mundo se bajó del barco, menos él. Pero el problema es que la presencia de él en ese barco inglés se filtró y comenzó a correr como un reguero de pólvora por toda Buenos Aires la noticia. No puedo precisar la fecha, solamente que fue un 1 de diciembre que estalló esa revolución. Él llegó un mes de diciembre, ya me voy a acordar,
1828. Porque 5 años, 29, perdón, 29. Porque 5 años después, él regresaba al país. Bueno, la cuestión es que encima los unitarios que estaban en ese momento en el poder lo trataron de cobarde. En la prensa unitaria lo trató de cobarde, justamente a él, tratarlo de cobarde. Y dice, claro, ahora llega cuando ya no se lo necesita porque ya la guerra con el Brasil ha terminado. Bueno, la cuestión es que por todas esas acusaciones, él decide irse a Montevideo. Bueno, en Montevideo, contrariamente a acá, lo tratan como si él fuese un héroe uruguayo, como si él hubiera dado la libertad al Uruguay. Le ponen un carruaje, se decía entonces, con chofer, lo instalan en la mejor casa y lo llenan de honores. Y eso que no era su país. Y acá ni siquiera pudo bajar, la verdad, y nunca más pudo regresar a su patria. Bueno, entonces estuvo viviendo un tiempo en el Uruguay y bueno, y debió regresar a como es. Ahora, otra cosa, ¿por qué había regresado? ¿Cuál era la idea de San Martín de venir otra vez a su país? A Mercedita le faltaban 2 años para terminar el colegio. Entonces él decía, bueno, me quedo 2 años en Mendoza, mientras Mercedita termina sus estudios, y mientras tanto yo viajo también al Perú para tramitar un cobro más fluido de mi pensión, porque el único sueldo de que dispongo es esa asignación del Perú, porque de la Argentina ni siquiera pudo bajar. Eso es lo más doloroso, que ni siquiera pudo bajar a su patria, ¿no? Bueno, la cuestión entonces que del Uruguay, después de estar un tiempito, regresó a Europa, ¿no? Bueno, y para colmo, más pobre que nunca, ¿no? Un dato que se me había pasado, o sea, siempre andaba, como decimos hoy, galeando, ¿no? Allá por Europa. En una oportunidad pudo vivir gracias a la ayuda financiera que le dio, gracias a la ayuda que le dio un ex compañero suyo de armas en el ejército de España, Alejandro Aguado, que también era masón y era un banquero, ¿no? Bueno, y era el dueño de la casa de Granburg que San Martín fue a ocupar después, ¿no? Bueno, estuvo bien. Lo nombró, Aguado lo nombró apoderado suyo a San Martín, pero lamentablemente murió Aguado y otra vez él se quedó en banda. Voy a utilizar términos actuales, ¿no? Y muy nuestros, ¿no? Bueno, hay una cosa muy interesante del fallecimiento de Aguado, ¿no? Porque como apoderado suyo, San Martín manda esculpir una lápida. Y como buen masón que era, creía en la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué decía esa lápida? No busquéis entre los muertos al que vive, ¿no? Bueno, es un detalle muy interesante. Exacto. Era una frase bíblica, como es, no busquéis entre los muertos al que vive, ¿no? Bueno, la cuestión entonces que cuando él regresa de Montevideo a Bruselas, llega más pobre que nunca. Entonces, en una oportunidad, hay una carta muy significativa en este sentido, que él le escribe a O'Higgins, el chileno, que había sido subalterno segundo de él, ¿no es cierto?, en la guerra de la independencia, pidiéndole auxilio. Le decía la carta, porque en este oscuro momento que vivo, no me queda recurso alguno para subsistir. Ahora, para colmo, estalla una revolución en Bélgica. Una revolución muy violenta, con saqueos, violaciones. Entonces, ¿qué hace él? Va y lo saca apresuradamente a Mercedita del colegio y prácticamente huye a Francia. A aquella casa de Granburg que había sido de Aguado, ¿no? Bueno, y ahí se queda, para colmo,
Claro, ya habían pasado los tiempos políticos, era ya otra realidad política. Ya habían cambiado de rey, inclusive, el rey que estaba en ese momento era el rey Felipe. Bueno, ahora, pero, y sí, que es como que la fatalidad lo perseguía, ¿no? Porque apenas llegan a Granbourg, estalla una epidemia de cólera en París. Y caen enfermos, que mata mucha gente, ¿eh? Y también caen enfermos San Martín y Merceditas. Merceditas se recupera enseguida, pero San Martín 7 meses en esa casa estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Y así pasaron los años, para abreviar esta historia, y llegamos al año 1848. Donde ellos se trasladan a una casa en Boulogne-sur-Mer, ya medio frente a Inglaterra, ¿no? Bueno, y ahí una catarata que venía padeciendo hace mucho tiempo, lo deja prácticamente ciego. Llega un momento que ya no puede escribir sus cartas, sigue escribiendo cartas, pero dictándole a otro. Bueno, así que además él había tenido reuma, era reumático medio de por vida. Ya en sus tiempos de guerrero era reumático también, ¿no? Bueno, y así llegamos al año 1850 y a comienzos de agosto de ese año 1850 ya todo indicaba que el final de sus días ya estaba ya se veía en el horizonte, ¿no? Bueno, el 17 de agosto tuvo un ataque de fuertes dolores, de úlcera. Todo el mundo coincide en que era úlcera porque tuvo que venir apresuradamente cuando él tiene ese acceso de fuertes dolores, él estaba en la habitación de su hija, de Merceditas, y ella le estaba leyendo lo diario, porque una de las tareas de Mercedita era leerle el diario, ¿no? Bueno, en esa casa también estaba su yerno, Mariano Balcarce. Dentro de todo, San Martín tuvo una vejez económicamente tranquila, gracias a que Mariano Balcarce ganaba bien como empleado de la Embajada Argentina, de la Confederación Argentina en Francia. Antes no se le llamaba embajada, sino legación. Así se llamaba antes, ¿no? Así que ganaba bien y mediante eso San Martín más o menos tenía, no debía preocuparse de qué comer, ¿no? Contrariamente a lo que le ocurrió al pobre Belgrano y a otros patriotas aquí en la Argentina, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese 17, extrañamente ese 17 de agosto, pareció mejorar y la calma volvió a la casa. Entonces él vuelve a pedirle a su hija que la lleve a su cama, a la habitación de ella, y bueno, y llamó la atención de la mejoría, ¿no? Ahora, ¿cómo se mejoró de esos dolores San Martín? Porque vino apresuradamente su médico, el doctor Jardón de apellido, y le suministró opio. Y con ese opio se calmó. Bueno, calmados los dolores, otra vez siguieron leyéndole el diario ya después del mediodía de ese 17 de agosto. Pero igual estaban al lado suyo su hija y su yerno, ¿no? Bueno, contaba después con el tiempo Mariano Balcarce que en determinado momento tuvo una especie de convulsión San Martín y solamente alcanzó a pedirle a su yerno que saque afuera a su hija. Y segundo después, como dicen los textos escolares, dejó de respirar y su alma volaba hacia la inmortalidad, ¿no? Estuvo en soledad, acompañado de su hija y de su yerno, ¿no? Pero realmente una historia realmente apasionante, la vida de San Martín, y bueno, entonces es digno y merecedor de todos nuestros homenajes, todo homenaje. Él siempre quiso terminar
él llamaba a su chacra, a esa chacra, yo siempre quiero terminar mis días en mi Tebaida. Tebaida es un término mitológico griego, ¿no es cierto? Yo quiero terminar mis días en mi Tebaida. ¿Cómo se llamaba esa chacra que te comentaba, ubicada a 40 kilómetros de Mendoza, ¿no? Pero nunca el destino le dio esa satisfacción por culpa de la maldita grieta que ya entonces, como es, afectaba a nuestro país y la sigue afectando hasta hoy, ¿no? Él dejó muchas cartas en ese sentido. La mayor parte de esas cartas estaba dirigida al general Tomás Aguido, que era muy amigo de él, bueno, y a él le mandaba esas cartas. Era como su interlocutor válido aquí en la Argentina. Carta va, carta viene. Entonces el otro le informaba de cómo estaba el país. En una oportunidad, inclusive, o sea, la anarquía en el país, el desgobierno, como era tal que en una oportunidad San Martín llegó a escribir inclusive un texto que le mandó a Guido, que él tituló "Maldita sea la libertad". ¿Para qué quiero yo la libertad? Para que vengan unos pillos y me saquen lo que a mí me costó toda una vida, como es conseguir. ¿Para qué quiero la libertad si vamos a vivir así? Si vamos a vivir así, ¿no? Bueno, de esa forma amargamente se quejaba San Martín de la situación política de entonces, ¿no? Solamente lo llegó a admirar a Rosas. Tanto lo admiró a Rosas, ¿no es cierto?, que incluso le legó por testamento su famoso sable corvo. ¿Por qué? Porque él, o sea, San Martín pensaba lo siguiente: en estos países latinoamericanos, la libertad, por lo menos por el momento, decía, no puede ser. Necesitamos un gobierno, vamos a llamarlo así, déspota, decía San Martín. Por eso estaba con Rosas, ¿no? Bueno, entonces hay muchas cosas, tantas cosas que decir de San Martín, pero como decíamos, necesitaríamos horas, ¿no?, para hacer una radiografía total de su vida y de sus obras. Pero fue un genio militar, fue un hombre que se jugó por su patria, fue un hombre al que la patria le pagó después mal, y bueno, y terminó lejos de su patria, como él nunca lo había querido, ¿no? E inclusive, hasta la repatriación de sus restos, como 30 años después, fue motivo de discordia aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque la idea original era enterrarlo en la catedral, como en Europa se hacían con los reyes y con los grandes hombres, cuyos restos eran enterrados en las catedrales. Aquí la iglesia se opuso. ¿Por qué? Porque él era masón. Entonces, fue perseguido incluso hasta después de muerto, ¿no es cierto? Bueno, esas son las cosas que a uno le duele, ¿no es cierto?, el trato, ese trato que se le dio nada más ni nada menos que al hombre que nos dio la libertad, ¿no? Yo pienso que, porque el mejor homenaje que se le debería rendir a San Martín es con el ejemplo. Y lamentablemente vemos que la dirigencia política jamás ha tomado para sí ni ha respetado el legado moral que dejó San Martín. Entonces, no basta con ir a una plaza, cantar el himno y decir algunas palabras laudatorias en su memoria, cuando que lo que menos se hace es seguir su ejemplo, ¿no? Y sus pasos, sus huellas, exactamente, sí.